Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog. Los que visteis ayer el directo, ya os comenté que en principio el vlog de hoy sería el último. Pero bueno, he pensado hoy, antes de finalizar, hacer un vídeo, digamos, un vídeo resumen sobre toda la temática que hemos ido tratando desde el primer vlog hasta el de hoy. Así que en lugar de finalizar hoy, finalizaremos mañana y este será pues el penúltimo vlog. Y bueno, en el vlog de hoy quería hacer pues, como ya os digo, un poco resumen y pues básicamente los 10 tips principales pues que podéis tener vosotros, dudas y demás a la hora de tener un papillero. El primer tip sería con cuántos días cojo a mi papillero. Pues bueno, lo ideal sería coger al papillero aproximadamente con unos 20 días. Os hablo para papilleros de, en mi caso, lo que tengo yo, que son periquitos, agapornis y carolinas, ya que puede ser que especies de loros más grandes, como por ejemplo yacos, aras y demás, pues sea recomendable que tengan un poquito más de días. El segundo tip sería, ¿lo tengo que coger adaptado? ¿A qué me refiero con coger adaptado? Pues básicamente sería que el pájaro, una vez nos lo dé el criador, la tienda o donde lo compremos, el pájaro sepa comer de la jeringuilla. Por eso es muy importante preguntar siempre si el pájaro está adaptado o no. Y mi consejo desde aquí es que siempre cojáis un pájaro que esté adaptado a la jeringuilla y sobre todo si sois pues neófitos en esto y nunca habéis criado uno. El tercer tip sería, ¿dónde pongo a mi pájaro? Pues bueno, los papilleros lo ideal es tenerlos en un fauna box. Un fauna box es una cajita como un tupper con unos orificios de ventilación y el fauna box tendría que tener tendría que estar acondicionado con viruta de madera y alguna mantita donde el pájaro pues se pueda esconder. El cuarto tip, ¿qué le doy de comer a mi papillero? Pues en la primera etapa de su vida los papilleros se alimentan de papilla. Es muy importante que la papilla sea papilla específica destinada a la especie que nosotros vamos a criar. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no vale que le demos, por ejemplo, a un agaporni papilla para, por ejemplo, pues para un yaco, porque el tamaño es diferente, la composición nutricional de la papilla es diferente y lo ideal es que la papilla pues se adapte lo más posible al pájaro que vamos a criar. Quinto tip, siguiendo un poco la referencia de este cuarto, de qué le damos de comer, ¿cuántas tomas le doy y qué cantidad? Pues bien, lo estándar es dar las tomas aproximadamente con una diferencia de 4 horas entre una y otra. Entonces, en función de la primera que demos por la mañana y la última de la noche, nos saldrán de 4 a 5 tomas al día. La cantidad, pues la cantidad la verdad es muy variable, tanto por el tamaño de la especie como por los días del pájaro. Por hacer así un englobe general, podríamos decir que la cantidad sería la que el pájaro digiere en ese periodo de tiempo, en esas 4 horas, que nosotros después de darle la papilla le toquemos el buche y veamos pues que el buche está lleno sin llegar a estar demasiado prieto, entonces sería un exceso de papilla, y sin llegar a estar demasiado vacío. Si se cumplen esas características, pues podríamos estar casi seguros al 100% que estamos dando la toma correcta. ¿A qué temperatura debe estar nuestro papillero? Como ya os digo, este papillero lo tenemos que ubicar en su fauna box y lo ideal es que tenga una fuente de calor externa, ya sea un cable, una esterilla o cualquier otro elemento que dé calor. Y la temperatura aconsejable para los papilleros es que esté más o menos entre unos 26-28 grados aproximadamente. El séptimo tip, ¿cuándo empiezo a cambiar mi papillero del fauna box a su jaulita? ¿Cuándo empiezo esa iniciación? Y nos sube para arriba. Pues bueno, lo principal que nos debemos fijar es que el pájaro estará plumado y que en su fauna box empezará pues, a estar bastante inquieto y aleteando. Cuando esté en esta fase del proceso, ya podemos empezar a hacer ese cambio. El cambio tiene que ser progresivo, no pasamos el pájaro de su fauna box a la jaula directamente, sino que pues, cada día vamos añadiendo un ratito más ese periodo que el pájaro pues, lo ponemos en su jaulita y poco a poco, como ya os digo, ampliamos el margen de tiempo. Octavo tip. Cuando el pájaro ya está más crecidito, como veis aquí aún hay bastante plumado, una pregunta que nos podría surgir es ¿cuáles son los mejores alimentos para hacer la transición de la papilla al alimento sólido? Pues bueno, lo ideal es empezar con panizo en rama, que lo podéis encontrar en la mayoría de tiendas, introducir también fruta y verdura, el recipiente con agua y la mixtura. Lo más fácil, sobre todo, es que no le falte el panizo, porque es el alimento estrella, por decirlo de alguna manera,
con la que la mayoría de aves aprenden pues a pasar de esa papilla al alimento sólido. Noveno y penúltimo tip. ¿Cuándo dejo de darle la papilla? Pues bien, nos deberemos fijar en que el pájaro nos va marcando también ese proceso. Puntos que debemos tener en cuenta. El pájaro comerá bien ya y correctamente el panizo, la mixtura y puede ser que la fruta y la verdura, aunque lo más seguro es que no lo hagan. Si nosotros vemos que come bien el panizo, que come bien la mixtura y que el pájaro nos indica que cuando le estemos dando la toma de papilla no quiere, será el momento de pues, que termina un proceso y empieza el siguiente. Yo recomiendo que demos la papilla igualmente, reduciendo las tomas. Eso sí, si antes le dábamos 5 tomas, pues por ejemplo podríamos pasar a 3, 2 y 1 toma. Y que dejemos totalmente la papilla cuando nosotros, después de varios intentos, durante diferentes horas del día de darle papilla, pues la rechaza. En ese momento, si el pájaro la rechaza totalmente y vemos que está comiendo mixtura, panizo o lo que sea, en ese momento podemos dar por finalizada la etapa de alimentación a papilla y dejamos al pájaro pues con su mixtura. Y el décimo y último tip. ¿Cuándo podemos considerar que el pájaro ya es totalmente autónomo y está emancipado? Características que se deben cumplir. Primera, el pájaro habrá rechazado la papilla, como ya os he dicho en el punto 9. Comerá panizo, mixtura o el alimento que le pongamos de forma correcta y autónoma. Y veremos también que cuando lo pongamos en su jaula, que habremos ya alargado bastante ese proceso, cuando se cumpla que en un horario de tarde-noche, es decir, cuando el pájaro ya se va a dormir, no duerma en el suelo de la jaula, sino que empiece a dormir ya los palitos, ya podremos dejar al pájaro definitivamente en su jaula y será pues el final de este proceso. Y bueno, hasta aquí el vlog de hoy, un poco más largo de lo normal, pero bueno, veía importante hacer un breve resumen con los 10 tips más importantes, que siempre habrá más preguntas. Por cierto, relacionado con que siempre habrá más preguntas que no he hecho en estos 10 tips, os invito, si es la primera vez que veis este vlog, a ver todos los anteriores vlogs porque tendréis más información de lo que os he comentado y ampliación también de lo que hemos dicho en el vlog de hoy. Si no habéis visto el directo de ayer, no os adelanto el sexo de Inu, si es macho o si es hembra, para que lo podáis ver y descubrir vosotros mismos. Y nada, nosotros ya nos despedimos, nos vemos mañana, que sí, que será ya el último vlog. Os esperamos, no faltéis, que vaya bien y hasta el próximo vídeo.